Comenzamos con nuestra clase de las 70 semanas de Daniel. Hasta hoy, y todavía en esta clase seguimos viendo, digamos, perspectivas. Tanto vimos perspectivas cristianas como ahora perspectiva judía. En su momento estudiamos una perspectiva hebrea de Ministerios Gilgal, que ya no vimos ahora porque pues consideramos que ya lo habíamos estudiado, y además comentamos acerca de los, ¿cómo diríamos? Pues las fallas, ¿verdad? Digamos, la interpretación de Ministerios Gilgal es una interpretación fallida por la cuestión de que aseguró ciertas cosas que no sucedieron. Ministerios Gilgal, básicamente, para recordar así rapidito la postura de ellos en cuanto a las 70 semanas, la clave en todas las posturas, en todas las diferentes interpretaciones de este tema, la clave es cómo se interpreta la semana 70. O sea, todas las posturas cristianas, judías, mesiánicas, etcétera, en todas las posturas va a haber un común acuerdo. Y ese común acuerdo es que la semana 70 queda como que aislada de las otras 69. ¿Verdad? Eso es porque eso así está en el texto. Ya vimos en la postura judía y en el texto judío que las primeras semanas en las versiones cristianas de la Biblia se juntan 7 y 62, ¿verdad? Para sumar 69. En la Biblia hebrea no es así. La Biblia hebrea considera un primer periodo de 7 semanas y después un periodo de 62 semanas. Pero lo que tienen en común, ¿verdad? Todas, es la semana 70 como algo aparte. Entonces, en ese sentido, la interpretación de la semana 70, es decir, el último periodo de 7 años, en la interpretación de Ministerios Gilgal, básicamente es así. Ministerios Gilgal dice, la profecía es repetitiva, es cíclica, entonces tuvo un cumplimiento en tiempos antiguos, en el periodo que ocurrió de la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, tal como lo dice ahí, ¿verdad?, el libro de Daniel, y ellos, digamos que respetan esa postura, pero hacen otra interpretación a los tiempos actuales, y ellos toman la orden de restauración la toman en el año de 1947, cuando la ONU emitió una orden para reconocer al nuevo Estado libre y soberano de Israel. Entonces ellos toman esa fecha, y a partir de ahí ellos dicen habría 70 años. Entonces, del 47 al 2017 son los 70 años. Y básicamente la interpretación a grandes rasgos de Ministerios Gilgal consistía en eso. Y ellos presentaban, ¿verdad?, argumentos, pruebas, etcétera, y decían que en el 2017 pues prácticamente se iba a instalar el reino. Entonces estamos en 2023 y pues no pasó. Entonces ahí falló, ¿verdad? Algo falló.
Pero eso es lo que interpretaba Ministerios Gilgal en su momento. Las posturas cristianas de las que hablábamos en un principio dejan la semana 70 aparte, ¿verdad? Se abre un paréntesis. Ellos hacen un análisis de las 69 semanas, como casi todos los que interpretan esto, y dejan la semana 70 como algo a futuro, aún a futuro para nosotros. Entonces, la semana 70 todavía no inicia en la mayoría de las posturas, ¿verdad? En este último que nosotros estamos estudiando, que empezamos la semana pasada, que es un comentario judío de las 70 semanas, en este material que les estoy compartiendo, que es la conclusión del comentario, nos vamos a encontrar, pues, básicamente con el mismo problema, con la misma situación que, digamos, el judaísmo critica del cristianismo, porque algo que ellos critican mucho es el hecho de decir que las cosas que Yeshua no cumplió en su primera venida las va a cumplir en su regreso. No sé si han visto, hay un video muy popular en YouTube que tiene como título Rabino judío contra el pastor cristiano o algo así, o le da una paliza al pastor cristiano, algo así dice, ¿no? Y es que, pues sí, en el video un pastor cristiano que están como de esos viajes turísticos allá a Tierra Santa, y están ahí como que este pastor cristiano, como que, pues se quiso lucir ahí, ¿no? Con los que iba viajando ¿no? Que iba a desafiar a un rabino y total, pues sí, llegó el rabino y la verdad, pues es que sí lo vapuleó, la verdad. O sea, ves el video y pues sí, el pastor no tuvo palabras, no tuvo argumentos para defender su fe. Y el rabino, pues así, ni habló mucho, ¿verdad? Con 2, 3 cosas y todo ya lo aplacó, ¿verdad? Lo silenció. Pero básicamente el rabino le decía eso, ¿no? De que qué fácil para alguien decir yo soy el Mesías, hago esto, hago aquello, y las cosas que no puedo hacer, pues digo las voy a hacer en mi regreso. Ese es un punto muy importante que discuten, que debaten el judaísmo siempre. A la próxima clase, cuando ya ahora sí entremos nosotros a definir, digamos, a tratar de hacer una interpretación nuestra de las 70 semanas, pues vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Vamos a tomar en cuenta el hecho de que el Mesías tenía que dejar pendientes profecías o cosas para su regreso o no. Eso es algo que tenemos que ver, que tenemos que analizar, ¿verdad? Pero eso va a ser en la próxima clase. Ahorita aquí, esto es más que nada una conclusión del comentario judío sobre la profecía de Daniel. En la clase de la semana pasada eran 2 hojas, era más contenido, ¿verdad? Más material. A lo mejor por eso se les hizo un poquito complicado, porque sí, varios me comentaron que estaba difícil, que estaba complicado. Realmente yo creo que no, o sea, yo creo que es más que nada leerlo, ¿verdad? Que lo lean bien, despacito, con atención. Quizás lo complicado es que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A leer o a escuchar. Pero recuerden, es una postura del judaísmo, ¿verdad? Pero es importante conocer esa postura también, porque pues la escritura dice la salvación viene de los judíos, la Torá viene de los judíos, las escrituras vienen de ellos. Entonces, ¿mandé? Sí, entonces debemos conocer
bueno, ellos, ¿qué dicen acerca de esto? ¿Qué dicen de este texto? ¿Qué dicen de este pasaje? Bueno, sobre lo que veíamos la semana pasada, básicamente, ¿qué recuerdan? ¿O qué destacan de lo que vimos la semana pasada? ¿Sí lo leyeron, lo repasaron? Aquí lo vimos muy rápido, ¿no? Okay, lo del libro de Enoc, ¿verdad? Que se menciona como que dice el autor, ¿verdad? Que el libro de Daniel es un intento por corregir los errores del libro de Enoc. Y porque dice que el libro de Enoc contiene una profecía conocida como la profecía de las 10 semanas. ¿Mande? De las 10 semanas. Y que ese escrito en el libro de Enoc, pues explica como, digamos, parecido a lo que hacen los cristianos dispensacionalistas, o sea, como dividir la historia en dispensaciones. Nada más que en lugar de 7 dispensaciones, el libro de Enoc habla de 10 periodos de semanas, nada más que en el libro de Enoc las 10 semanas son periodos de tiempo indefinido, o sea, no son periodos de tiempo exactos como en Daniel, que sí dice 7 periodos 70 periodos de 7 años cada uno. Y en el libro de Enoc 10 semanas, pero de tiempo indefinido. Entonces, el libro de Enoc que circuló, o sea, que es anterior al libro de Daniel, consideraron que ya los últimos capítulos o las últimas semanas contenían cosas que para los judíos era ya como, esto ya falló, esto ya es errático, esto ya no tiene como que cumplimiento o explicación. Y entonces viene Daniel y dicen, Daniel es un intento para corregir y es considerado una obra magistral, ¿verdad? Y que encaja perfectamente la profecía de Daniel desde una perspectiva judía, encaja de acuerdo a los conteos de ellos, de acuerdo a su forma de contar el tiempo, de acuerdo a su calendario. No así en la interpretación cristiana, que como ya vimos, hay un intento por hacer coincidir el tiempo en que se dictó la orden por parte de Artajerjes y hasta la muerte del Mesías Yeshua. Pero lamentablemente, y eso sí está comprobado, ¿no? que sí fue un intento, fue una manipulación de los textos para hacer coincidir las fechas. Pero aún así les falló, ¿verdad? Como ya dijimos, les falló, hubo errores en el conteo, y digamos errores infantiles porque no consideraron en el cristianismo que el calendario hebreo pues es variable, ¿verdad? Es muy variable en los años, nosotros le llamamos bisiestos, ellos le llaman años preñados, entonces es muy variable, y eso pues ya afecta el cálculo en el tiempo y los lleva a fallar en su cálculo, ¿verdad? De tal manera que haciendo un conteo correcto como debe de ser, no coincide. Digamos, en el año que se emitió la orden por Artajerjes a la muerte de Yeshua, no coinciden los 483 años que dicen que debe de coincidir. No es así. En lo que nosotros vimos la semana pasada es un planteamiento diferente, ¿verdad? Lo que se destaca es que dicen, hay un primer periodo de 7 semanas, que son 49 años. Y que en esos 49 años, a partir de que se emitió la orden, se iba a manifestar un Mesías, un ungido. Y para el judaísmo, al menos quienes elaboran este comentario, ese ungido es Ciro, rey de Persia,
hijo de la reina Esther, porque incluso en escritos judíos se considera a Ciro como un rey judío, porque el Eterno dice: Ciro mi ungido. Entonces, como un rey persa, supuesto enemigo de Israel, va a ser llamado por el Eterno mi ungido. Y entonces en el judaísmo explican que este asunto es porque Ciro es hijo de la reina Esther, y que por lo tanto el judaísmo considera a Ciro como si fuera un rey judío y no en realidad un rey persa, ¿verdad? Y ellos dicen, a partir de la orden que fue creo ellos también consideran que fue Artajerjes, hasta Ciro pasan 49 años, y ahí sí coincide, ¿verdad? Y luego los 62 semanas que siguen son el tiempo que transcurre entre la reconstrucción total de Jerusalén, del templo, de lo que es la región de Judea, y que por eso dice ahí que se edificarán el muro, la ciudad, todo en tiempos angustiosos. Pero luego habla de otro Mesías. En el planteamiento judío así ellos lo interpretan, que está hablando no de un Mesías, sino de dos. Un Mesías que dicen que es Ciro, que es él se levanta, ¿verdad? O digamos su periodo del que hablan de Ciro es exactamente los 49 años, pero después de 62 semanas se habla de otro Mesías que dice en la versión hebraica sería cortado. Ya dijimos que la expresión karet en hebreo no necesariamente quiere decir asesinado. Puede ser desconocido, puede ser exiliado, expulsado, etc. Y ahí el asunto es el conteo de años. Y en el conteo judío, esa cantidad de años, es decir, las 62 semanas o 62 periodos de 7 años cada uno, van a dar alrededor del año 38 de la era común. Entonces, para ese tiempo, Yeshua pues ya había muerto, ya las cosas eran muy distintas. Y entonces, vaya, para los judíos, pues eso a ellos no les afecta, porque para ellos Yeshua no es el Mesías. Pero ¿qué sí tienen que hacer? Pues tienen que encontrar un ungido, digamos otro ungido, que se haya manifestado de una manera significativa para Jerusalén en ese tiempo. Y está escrito, la conclusión que les estoy presentando ahorita, es de lo que nos habla. Pero ustedes ahí al leer esto, se van a dar cuenta que va a llegar ahí un momento donde vamos a decir, bueno, ok, hasta ahí va, está bien, pero ¿y la semana 70? Porque esa es la que realmente para nosotros en esta época, pues, la que nos provoca, ¿no?, más inquietud y todo, pues es la semana 70. A final de cuentas, las otras 69 ya son historia, de alguna manera, ya son historia. A lo mejor tú me presentas una interpretación y me das pruebas y todo, y ok, pero es historia. El tema es la semana 70, es la que, digamos, nos inquieta, de la que más nos gustaría saber, ¿verdad? Nos gustaría descifrar. Y como podemos ver en esta conclusión del comentario judío, la semana 70 pues no aparece interpretada, ¿verdad?, acá. O sea, igual vemos
el tema o de lo que se habla aquí hasta lo que es la semana 69. Entonces, al leerlo, ahorita no lo vamos a leer todo, ustedes lo pueden leer con más calma en casa. Más que nada, el asunto aquí es, son cálculos de tiempo, ¿verdad? Conteos, que de aquí, de esta fecha hasta esta otra, etcétera. Pero si nos enfocamos ahí en la parte final, en donde dice, en la columna de la derecha, donde dice, la verdad es que si tomamos en cuenta los recursos con los que contó este autor, un error de 44 años es un periodo de, en un periodo de 534 es sorprendente. O sea, está minimizando el error. Está reconociendo que en su interpretación también hay un error. Pero él minimiza el error porque dice, pues en la interpretación cristiana se equivocaron por un montón, ¿verdad? Sí, por mucho más tiempo. Bueno, porque para eso sí hay una parte ahí en donde habla, que dice que el libro de Daniel presenta un error cuando habla de, me parece que de Darío. Eso está en la primera columna, donde dice, tengo un buen argumento para demostrar que su percepción del tiempo fallaba. Justo en Daniel 9.1 menciona que esta supuesta visión ocurrió en el primer año del rey Darío, hijo de Asuero. Ya había señalado ese error. El Darío, hijo de Asuero, fue Darío II, que reinó un siglo después del momento en que supuestamente vivió Daniel. Es una pista sugerente de los vacíos de información que tuvo el autor del oráculo de las 70 semanas. Entonces, básicamente, el autor de este comentario lo que nos está diciendo es que el autor del libro de Daniel no fue Daniel. O sea, que no fue el profeta Daniel. Él lo que está diciendo es que el autor del libro de Daniel fue otra persona que utilizó el nombre de Daniel, pero que vivió tiempo después y que no tuvo, digamos, acceso a toda la información que hubiese querido, y que por eso el libro de Daniel contiene algunos errores históricos como ese, como decir o referirse a Darío, hijo de Asuero, y que no era el rey Darío. Era Darío el Grande, no era Darío II, quien fue el hijo de Asuero, y que reinó 100 años después. Entonces ahí hay un tremendo error en el conteo del tiempo. Y que este hombre, ¿verdad?, pues asegura, ¿verdad?, dice que Daniel no es el autor. No sé si sepan que pasa algo muy similar con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, pues tradicionalmente se le adjudica a Juan, el discípulo amado. Pero para muchos no es Juan el discípulo amado, el autor de Apocalipsis, es otro Juan. Y ahí hay una controversia tremenda, ¿no? Una discusión de siglos respecto a quién fue el verdadero autor o escritor del libro de Apocalipsis. Bueno, en las cartas del Rab Shaul, pues sí, o sea, realmente, y eso sí se ha comprobado casi, pues de que las cartas del Rab Shaul, no recuerdo si son solamente 4 que realmente son de Rab Shaul. El resto de las 13 o 14, porque algunos no reconocen hebreos como escrita por Rab Shaul, que de las 14 cartas que tradicionalmente se le adjudican a Rab Shaul, él escribió solamente 4 o 5. Las demás las escribieron discípulos de Rab Shaul. Pero ya hemos hablado de eso, ¿no? En el judaísmo del primer siglo, un discípulo podía escribir en el nombre de su maestro,
y legalmente pues era reconocida como si fuera de su maestro, ¿verdad? Con la autoridad, porque esto es algo que se utiliza en el judaísmo. Aún en el judaísmo moderno, aún hoy en día y aún en el judaísmo mesiánico, un discípulo no puede hablar o no puede dar enseñanzas sin el permiso de su maestro. Pero una vez que el maestro autoriza a un discípulo a enseñar, a compartir, a escribir un artículo, lo que sea, el discípulo puede escribir en el nombre de su maestro. Entonces, con la autoridad de mi rabino y la autorización, etcétera, aquí escribo esto. Entonces, sin problemas, ese artículo o esa prédica o lo que sea, se le puede atribuir al rabino y no necesariamente al discípulo. Y esto era así desde el primer siglo. Entonces, aunque a algunos les causa, no sé, decepción, decir, entonces no las escribió Pablo, pero pues realmente no pasa nada, o sea, es como si las hubiera escrito Pablo, ¿verdad? Porque eran sus discípulos. Pero claro, para que eso fuera válido tenían que ser discípulos ¿cómo se dice? Directos, no discípulo del discípulo, no, ahí ya no, pero discípulos directos en este caso de Pablo. Y esto ocurría aún con el Mashiach, Yeshua. Entonces, en primer siglo, por ejemplo, para ser reconocidos como apóstoles, pues el requisito era que hubiesen sido discípulos directos de Yeshua. Por eso al Rab Shaul no lo querían reconocer. Ven que hay testimonio interno que no querían reconocer a Pablo como discípulo, más bien como apóstol. En la carta a los Corintios él defiende su apostolado porque decía, no, es que tú no fuiste discípulo directo y tú no fuiste testigo de su muerte y de su resurrección, que eran requisitos para un apóstol. Entonces, de esa forma funcionaba el judaísmo del primer siglo. Ahora, en el caso de Daniel, pues en el judaísmo están convencidos que el libro de Daniel no lo escribió el profeta Daniel, que lo escribió alguien posterior y que por eso es que tiene este tipo de errores históricos. Ya dijimos que el libro de Daniel por eso estuvo en la cuerda floja, ¿no? Para lo que debió de haber sido el canon, o lo que fue el canon, mejor dicho, del Tanaj. Entonces estuvo a poquito de no ser considerado como parte de. Por cierto, otro que estuvo también en la cuerda floja fue Esther, que ahorita acaba de pasar Purim. Esther también estuvo en la cuerda floja. Pero finalmente, pues, quedaron y están ahí como parte de las escrituras sagradas. Entonces, bueno, el autor señala eso, señala ese error en el conteo, y luego esta parte de acá, en la segunda columna que les decía, reconoce el error en sus cuentas de 44 años. Y luego habla de Herodoto, que es un reconocido historiador, y dice, Herodoto cometió errores mayores y era un historiador profesional. ¿Qué es lo que tenemos en resumen? Que el oráculo de las 70 semanas es otro oráculo fallido del libro de Daniel, además de sus errores de cálculo. La predicción de que al final de la semana 70 vendría el fin de la maldad y la purificación del mundo falló rotundamente. Y esto porque él dice, ¿no? Al principio de este artículo, él dice, el autor del libro de Daniel dijo que al concluir las 70 semanas se le iba a poner fin ¿a qué cosas, hermanos? Al pecado,
la prevaricación, se iba a ungir el Santo de los Santos, etcétera, ¿no? Todos, o sea, todos los que leemos el libro de Daniel, entendemos que esa parte, pues se está refiriendo digamos, a un cambio de era, a que concluya esta era y comience lo que conocemos como el reino de Dios, el reino mesiánico. Así se entiende. Entonces, fíjense, lo que señala el judaísmo o lo que critica el judaísmo sobre la interpretación cristiana, que dicen ellos, pues según en la interpretación cristiana ya se debería entonces de haber terminado el pecado, ya se debería de haber puesto fin a la prevaricación, ya debía de haber sido instalada la justicia, etcétera, y no ha pasado. Y dicen ellos, mire, ya 2000 y pico de años y seguimos igual. Entonces, pero luego en la postura judía, digamos que nosotros volteemos el asunto, ¿no? Y digamos, bueno, a ver, pues ahora dime tú como intérprete judío, tampoco aplica, tampoco ha terminado, ¿qué me vas a decir? ¿Y qué dicen ellos? Esto. Ellos dicen, mira, la verdad es que eso fue un intento fallido. Daniel es un intento fallido, o sea, claramente el oráculo falló porque pues todavía hay maldad, todavía no se instala la justicia, todavía el Mesías no ha venido, todavía no hemos experimentado la purificación. Entonces, esto falló. O sea, no se la complican queriendo cuadrar, nada más dicen, no estaba bien, estaba equivocado. Exactamente. O sea, eso es, ¿no? En su interpretación, ellos, como dice Karen, no se quiebran la cabeza, no se esfuerzan ni tantito, solamente dicen, no, es que es un intento fallido, Daniel. Falló. O sea, fue un oráculo, un intento, pero pues no salió bien. Pero, por ejemplo, cada cosa que no entendamos de la Biblia, si no entiendes lo que más o te esperas a que llegue un tiempo donde Dios te dé el entendimiento para interpretarlo bien, ¿no? Porque muchas cosas no las entendemos todavía, pero no por eso digo, esto ya no es porque no lo entiendo. Así es como no entiendo que lo que ven, como que, no sabemos cuál es la respuesta, no puedo. Sí, porque bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Arrancamos esa página o la tachamos o qué vamos a hacer? Pero ellos así, o sea, tan fácil como fue un intento fallido, entonces, pero a ver, pero todo lo que sí cuadra y todo lo que sí está bien, entonces nada más esa parte del capítulo 9 es la que vamos a eliminar, o qué hacemos con ella, ¿no? Porque ahí es donde se están, digamos, topando con esa situación, con ese problema. Y bueno, en la parte final aquí dice, hay más, dice, está claro que este pasaje no sirve para demostrar que el Mesías ya vino. O sea, esto es una crítica a la interpretación cristiana. Pero sirve para que, según la tradición rabínica, junto con todo el libro, sirve para conocer el futuro. Entonces, ¿son oráculos fallidos o no? O sea, él mismo dice, porque la misma tradición rabínica se contradice. Porque por un lado dicen, es un oráculo fallido. Y cuando nosotros decimos, como decía la hermana Eli, decimos, bueno, entonces, lo quitamos, lo eliminamos, ¿qué hacemos? Dicen, no, porque sirve. ¿Para qué? Para conocer el futuro. Oh, pues dicen, ¿qué quedamos? ¿Sirve o no sirve? Pero ellos mismos lo plantean así. Y luego dice, sí, o sea, las dos cosas. Por un lado, son completamente fallidas sus predicciones. Fíjense bien en lo que pone a continuación. Pero quien entiende el concepto rabínico del tiempo y la historia, realmente puede descifrar mucho sobre el futuro partiendo del libro de Daniel.
¿Mande? Le va a decir que no. No le pregunten a él, porque va a escribir un libro de más hermanos. Pues sí. Y aquí ahí está sonando una cosa que dice, aquí al final de Daniel 12 dice, 12:8, que yo oí cuando entendí, dice Daniel, y dije, Señor mío, parece haber en estas cosas. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y luego dice, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, los impíos procederán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces ahí hay un filtro muy grande Sí. para sellar, sabes que no se va a entender todo hasta que sea el tiempo del fin. Y si ahorita no estamos entendiendo, tal vez nos podemos matar la cabeza estudiando todo, y no lo vamos a entender hasta que ya sea el tiempo del fin. Así lo veo yo. Exactamente. ¿Sí, correcto? Sí, capítulo 12, ¿verdad? Sí, capítulo 12. Así es. Sí, hermano Carlos. Y el precio que la Biblia interpreta de sí misma. Ajá. En cuanto a esto, tenemos varias traducciones que nos afectan a nosotros porque el hebreo tiene cierto sentido en varias cosas. Aquí los sofistas o los escribas del tiempo pusieron arbitrariamente las vocales. Hay que ver eso también si están correctas. En cada traducción hay errores de vocales. Los latinos dicen que no ha habido el Mesías. Y ahí claramente que dice que son 7 periodos de 30 años. Del dicho de Daniel a la fecha de la muerte de Cristo fueron 490 años. Pero tenemos varios problemas. El año judío no es igual al calendario juliano. Ajá. Entonces ahí hay días, años bisnietos, meses preñados y tantas cosas, ¿verdad? Que habrá que leer todo eso, conocer todo eso para darle un enfoque necesario. Aquí lo que dice que matar el pecado después de 490 años es con la muerte de Yeshua que nos liberó del pecado. Pero eso no nos libera de cumplir la ley y entender que hay muchas cosas de Dios que entenderemos. Pero hay cosas que no, porque algunas no las sabemos entenderlas por mucho que tuvimos. Y esa es mi conclusión, ¿verdad? Que realmente este es de Daniel al nacimiento de Cristo. Tomando en cuenta cuando Nehemías y Oseas se dedicaron el templo a la fecha. Ya lo que sí veo yo aquí que dice el ángel, sella estas palabras para el tiempo del fin. Ahí es donde Sí. ¿son para ahorita o son para el tiempo del fin? O ya pasaron. Así me queda también. No, y lo que decía, ¿verdad? O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ahí, capítulo 12, es el mismo contexto de Daniel, está en el mismo libro, y pues nos da una respuesta, ¿verdad? Nos da ahí claramente un argumento que explica toda la confusión que se ha generado, todas las controversias, ahora sí que todos los oráculos fallidos quedan explicados ahí en Daniel 12. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que la revelación que se le dio a Daniel no iba a ser o no iba a poder ser interpretada correctamente hasta que llegase un tiempo establecido por el Eterno. Entonces, el mismo testimonio de Daniel, el mismo testimonio interno te está diciendo, esto nadie lo va a poder interpretar correctamente hasta que llegue el tiempo dispuesto por el Eterno. Ahora, cuando vemos eso, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me parece, ahora sí que lo mismo que critica el judaísmo de los mesiánicos o cristianos, es lo mismo. Porque así como ellos dicen, ay, pues qué fácil, ¿no? No cumplo esto, pero lo voy a cumplir cuando regrese. Pues ahí está. En Daniel es lo mismo. Ahí estamos tratando de entender y todo, y pues nadie va a entender. Nadie va a poder explicar hasta que llegue el tiempo, porque ahí dice que esas palabras fueron selladas para el tiempo del fin. ¿Y qué entendemos como sellado? Pues entendemos como algo secreto, como algo que no se puede descifrar, como algo que no se puede entender. Y eso está ahí, ¿verdad? En el mismo libro de Daniel. Hasta
hasta me atrevería a decir que es algo pretencioso lo que hemos escuchado hasta ahorita del comentario del rabino. El hecho de que también él quiera dar su explicación, rebatiendo la explicación cristiana. Pero ya con este tema del capítulo 12 de Daniel, es como que pues también tiene algo pretencioso el dar arrojar datos. O incluso también cuando dijo ahí mismo en su comentario de que pues si no se entiende, pues nada. Porque me acabo de acordar de los mandamientos que son misteriosos. Por ejemplo, el caso de el momento de que si el varón siente que su mujer lo está engañando y hay todo un proceso, pero dicen que nunca se usó el método, pero es como que pues no lo dice ahí. O sea, bien podría que sí, bien podría que no, bien podría ser algo más simbólico y no para hombres, pero el hecho de que no, ¿cómo decirlo? Estar en medio, de decir no se entiende, pero es como que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, porque el punto es no tanto porque, bueno, o por lo menos yo lo veo así, el punto no es tanto de rebatir o ser superior a pues, ideas que se pueden plantear para tratar de comprender, a pesar de que no nos compete hasta que llegue el momento, porque con ese comentario hasta ahí suena como que pues entonces pues no, como que no está muy a la labor de el interés de como que educarse, no, más bien como de que nada más como que golpear, o por lo menos es así mi sentir, porque es como que no ayudó mucho. Recordemos que hay reglas de interpretación, ¿verdad? Hace tiempo dedicamos incluso varias clases para estudiar esas reglas de interpretación, en donde las tenemos que tener siempre presentes a la hora de, digamos, de tratar de entender un texto, y sobre todo cuando encontramos que dentro del mismo texto bíblico pareciera haber controversia, pareciera haber como que contradicción, y entonces vamos a seguir las reglas de interpretación. Una de ellas, recuerdan que es, ¿verdad?, el tema de mayor o menor peso, ¿verdad? O sea, ¿cuál mandamiento tiene mayor peso? ¿Cuál mandamiento vas a seguir? ¿Verdad? En el caso de que te encuentres en una controversia. Y un ejemplo es como cuando Yeshua dice que si tú estás delante del altar con tu ofrenda, entonces tú estás cumpliendo un mandamiento. Estás ahí, estás presentando tu ofrenda, estás delante del altar, estás obedeciendo la Torá, pero ahí el Mashiach dice, si estás ahí y estando ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tienes un problema con tu hermano, dijo Yeshua, anda primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El tema de mandamientos de mayor o menor peso. Entonces tú puedes estar tratando de cumplir un mandamiento, pero si estás fallando en otro que es más importante, debes de cumplir primero el más importante y ya después cumplir con el segundo en importancia. Entonces los mandamientos sí están clasificados así. El mismo Mashiach habló de mandamientos grandes y de mandamientos pequeños, ¿verdad? Entonces sí aplica el tema de mayor o menor peso. O también cuando el Mashiach, criticando a los fariseos, que ellos decían a sus padres, porque con lo que podían ayudar a sus padres decían es corbán, o sea, es que esto con lo que yo podría ayudar a mi padre o le podría dar a mi madre, ¿verdad?, para ayudarla, pero ya lo tengo destinado para dárselo de ofrenda al Eterno. Y eso era su argumento, ¿no? Entonces podría ser válido, pero Yeshua dice, ay, no seas hipócrita, ¿verdad? O sea, está escrito en la ley, ¿verdad?, en la Torá del Eterno, el honrar a los padres. Entonces el mandamiento de mayor peso en este caso es honrar a tus padres. Entonces
honra primero a tus padres y ya después verás si das tu ofrenda o no das tu ofrenda. Si no te alcanza para la ofrenda, no hay problema. Si tú le estás dando a tus padres para su sustento, para ayudarlos, eso es mucho mejor delante del Eterno que venir y dar una ofrenda. Entonces era la interpretación que el Mashiach está dando, y que nos dice ahí: este mandamiento pesa más que este otro mandamiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que hay una serie de mandamientos que son de mayor peso en la Torá, y lo vemos en estas porciones, como en estas últimas que estamos viendo del libro del Éxodo, que todas nos hablan del Mizcán. Y si se fijan en el contexto de lo que es la elaboración del Mizcán, la construcción del Mizcán, y luego ya cuando el Mizcán va a quedar funcionando, en todo este contexto que son como desde el capítulo 23, ¿no? Más o menos del Éxodo 20, o 25, capítulo 25 hasta el final, hasta el 40, se está hablando del Mizcán. Pero en el contexto de esto hay ciertos mandamientos de los que se habla también de manera repetitiva, ¿verdad? Y que ahí entendemos que entran dentro del grupo selecto de los mandamientos de mayor peso. ¿Cuáles son? Pues son, uno, guardar el Shabbat, y otros, observar las santas convocaciones, que son un tema recurrente. Y no es solamente en el caso del libro del Éxodo. Vamos a ir al Levítico y vamos a encontrar otra vez de manera recurrente la mención de estos mandamientos. Por eso hoy en día, en el tema del regreso a las raíces, del regreso al pacto, cuando vamos a instruir a una persona acerca de la obediencia a los mandamientos, ¿qué les decimos? ¿Qué les enseñamos? Pues los 10 mandamientos, obviamente, pero la santificación de las fiestas solemnes, ¿sí? Las santas convocaciones como un tema destacado, y por supuesto el Shema como la punta de lanza, ¿verdad? El amar al uno y único Dios, creador de todas las cosas. Entonces ya lo demás, ¿verdad? Pues ahí se vendrá dando, se va enseñando, pero digamos lo más importante para alguien que va empezando es precisamente que empiece a guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Porque son muchos. Bueno, pues los 10 que todo mundo los conoce, ¿no? Pero el Shema como el principal de todos, según lo dijo el Mashiach. El segundo en importancia, amar al prójimo, que esto implica servir al prójimo, y por supuesto guardar las santas convocaciones, ¿no? Entonces eso es, podríamos decir, como la columna vertebral de nuestra fe, ¿verdad? En la obediencia a los mandamientos. Pero bueno, volviendo aquí al tema, ¿no? de este oráculo fallido, lo que nos dice entonces el propio libro de Daniel es que la interpretación correcta solamente podría ser dada cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo del fin. Dice ahí, o ¿cómo dice exactamente, hermano? Ahorita que nos leía ahí el capítulo 12. 12:8 dice: y yo oí, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda bien, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok, ahí, tiempo del fin, fíjense bien. Sí, hermano. Y aquí es que en la interpretación hay que seguir finalmente los principios de historia de cada área. Y como dice usted, pues se tratan los mandamientos, se dan los mandamientos. Si vamos nomás a las 70 semanas o a la palabra semanas, está Shavuot, Shubuim, Kivil. ¿Cuál quiere escribir el autor? Kivil es múltiplos de 7, 70,000, 7,000, no sé cuánto tiempo será. Los que no van a quedar ahí, van a quedar ahí con la duda, porque no saben qué quieren
escribir el autor, ¿verdad? Generalmente antes tenía escritura a pura consonante, no daba vocales. Y luego desde ese lado, ¿verdad? Al último quedamos como si no supiéramos a qué se refiere realmente, pero la palabra de Dios dice que en el Nuevo Testamento que Yahshua nos va a arreglar todo eso. Exacto. Él mismo es la palabra de Dios, ¿verdad? De que hay cosas que vamos a entender de la Biblia y hay cosas que aunque decidimos de más, no vamos a dar con el verdadero significado. Exacto. Entonces, miren, vamos a concluir con esto que hasta ahorita hemos visto, digo, no con el estudio de las 70 semanas, sino aquí vamos a hacer una conexión, ¿verdad? Para poder irnos a nuestro intento, ¿no? De interpretar esto, pero para ello no es como que vamos a seguir insistiendo con el texto de Daniel, que aquí hay que decirlo, por el testimonio interno de Daniel 12:8 que nos leía el hermano, nosotros tenemos una ventaja, ¿verdad? Sobre todos los demás que han intentado, tenemos una ventaja, y la ventaja es que estamos más cerca de los días finales que los que lo han intentado incluso hace 10 años, ¿no? O sea, tenemos esa ventaja. Han pasado cosas, del 2009, me parece, 2009, 2008, cuando salió, por decir, la interpretación de Ministerios Gilgal. De ese tiempo a nuestra fecha, han pasado cosas muy interesantes, muy importantes, que podemos insertar en la interpretación, ¿no? Entonces, sí tenemos ventajas, estamos más cerca, como dice la Escritura, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Y eso es totalmente lógico, totalmente sentido común. Entonces, sí tenemos una ventaja, no es como que dijéramos, no, pues hermano, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Verdad? Pues, ni le vamos a entender, ya ve, ahí dice que no. No, sí, porque estamos más cerca del tiempo del fin. Ahora, mire, las conclusiones que yo puse aquí al final, nada más para cerrar esto, la interpretación judía, que ya analizamos, se enfoca demasiado, creo que quedó muy claro, ¿no? Se enfoca demasiado en demostrar los errores de la interpretación cristiana y descalificar a Yeshua como Mashiach. O sea, ellos como que su finalidad de ellos es esa. O sea, vamos a descalificar todo lo que han dicho los cristianos y vamos a descalificar a Yeshua como el Mesías. Entonces, en eso, y no nada más este comentario, nada más es uno que yo les compartí. Yo consulté varios comentarios más, que por cierto no hay muchos, no hay muchos, o sea, no muchos rabinos o comentaristas judíos se han animado a escribir sobre esto. Yo creo que son más bien poquitos. Comparados a en el cristianismo, si ustedes buscan las 70 semanas de Daniel, perspectiva cristiana, no, hombre, vas a encontrar, pero, hombre, bastantes, ¿verdad? Bastantes comentarios, bastantes interpretaciones, incluso, digamos, de los pastores hoy día, que son como les digo yo, los leones de hoy día, ¿no? El MacArthur, ¿cómo se llama? Paul Washer, ¿no? Es otro, de los leonzotes que hoy día son muy respetables en el cristianismo. ¿Quién más? Hay otro, Armando Aldushin, y otros más, ¿no? Hay un brother, hay un evangelista, Gary Lee, que también muy conocido, ¿no? En los círculos cristianos. Entonces, el que gusten y manden ha escrito sobre las 70 semanas de Daniel. Hay muchos. En el judaísmo no. En el judaísmo, si acaso, yo creo que hay menos de 10 comentarios. O sea, muy poco ellos, quizás precisamente por lo mismo que dicen que ni lo escribió Daniel, ni lo consideran un escrito sagrado. Entonces yo creo a lo mejor por eso ni se han enfocado tanto, o porque no tienen manera de explicarlo, ¿verdad? También, ¿sí? Dan Ben Abraham,
específicamente sobre Daniel no he visto yo que... Él tiene algunos comentarios sobre el Apocalipsis, sí, sobre tiempos finales, pero desde los escritos de los evangelios. De Daniel no tanto, y es que es lo más correcto, ¿verdad? Por eso para allá vamos, ¿no? Porque ya viendo esto, o sea, los escritos judíos hasta este punto no nos ayudan mucho porque se enfocan más en descalificar. La otra, la interpretación judía, ciertamente cuadra bien los tiempos, aunque no completamente, ¿verdad? Como se señaló ahí, con sus errores también, de acuerdo al texto hebreo. La interpretación judía, ante la incapacidad de interpretar la parte de Daniel que habla de tiempos finales, para nosotros, ¿no? Prefiere solo decir que fue un oráculo fallido. Entonces aquí yo señalo esto, ¿no? ¿No es esto algo muy similar a lo que ellos tanto critican sobre la postura cristiana, de que dichas cosas se cumplirán cuando Yeshua regrese? Pues básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos en mente estas posturas, tanto la judía como la cristiana, pues nosotros vamos a tratar, con la ayuda del cielo, desarrollar nuestra propia interpretación, tomando en cuenta, por supuesto, elementos de ambas posturas, ¿no? Lo que nos convenga tomar del cristianismo, lo podemos tomar, lo que podamos o nos sirva del judaísmo, pues lo agarramos para tener una interpretación más clara. Y con la ventaja que les decía, de que estamos nosotros más cerca de los tiempos finales. ¿Sí, hermano? Ya decimos que la católica pues no nos sirve, pero sí sé que la religión católica es una de las más cercanas a la interpretación que tenemos. También dice que la evangélica no, pero sí, aprendimos otras cosas que no conocíamos en la evangélica. Ahora la judaica creo que tiene más cosas que todavía no conocíamos nosotros. O sea, todas nos han ido edificando, Sí. aunque hemos encontrado errores, pero yo creo que la verdad no fue la escritura, y eso no quiere nadie más. Sí. Vamos a ir observando, vamos a ir encontrando, unos tienen errores, otros errores. Ahora, fíjense, aquí es donde vamos a dar el brinco, ¿no? Vamos a continuar con el tema, pero vamos a brincar, puesto que la explicación de las primeras 69 semanas, insisto, sea como sea, ya son historia. Con errores o sin errores, si fue la orden de Jerjes, o si fue la de Ciro, o si fue la de otro emperador, si el conteo nos lleva al nacimiento de Ciro, o si el conteo nos lleva al nacimiento de Yeshua, Que pueden ser las dos. que pueden ser ambas, o sea, no necesariamente tienen que contradecirse la una y la otra, pero lo que quiero señalar, eso ya es historia, ya quedó en la historia, ya quedó ahí en el pasado. Lo que realmente sigue pendiente es la semana 70, que en el judaísmo no hacen ni siquiera el esfuerzo por explicarla o por interpretarla, y que en el cristianismo sí la interpretan, sí la explican, con muchas contradicciones y con diferentes posturas, que nosotros, digamos, no nos convence ninguna. Entonces vamos a tratar de hacer una interpretación, insisto, tomando lo que nos sirva de una postura y de otra. Pero de aquí, de lo que es el libro de Daniel, vamos a dar un brinco, y gracias por lo que nos comentaba hermano Lugo, porque precisamente de ahí, de Daniel 12, es ahora sí que nuestro trampolín, ¿no? Para pegar el brinco a los tiempos finales, ¿verdad? Utilizarlo como un portal, ¿no? Porque ahí dice que la profecía está sellada para los tiempos del fin. ¿Y quién habló de los tiempos del fin? Yeshua. Él sí habló de los tiempos del fin. Entonces, si queremos descifrar la famosa semana 70 de Daniel, pues no nos queda más que brincar a Mateo 24,
o a Lucas, ¿verdad? 19, el discurso de Yeshua sobre los tiempos finales, porque incluso literalmente hay una parte de Mateo 24 en donde Yeshua dijo, entonces vendrá el fin. Entonces ahí podemos partir, porque al analizar Mateo 24, que lo hemos hecho ya otras veces, nos vamos a encontrar con señales de las que Yeshua habla ahí, que algunas de ellas ya son historia para nosotros. Hay otras que diría yo, ahorita las estamos empezando a ver, o están ocurriendo. Pero hay algo que Yeshua dice como una clave, dice, y entonces vendrá el fin. Y esa frase es, dijo el Mashiach, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, en todas las naciones, ¿no? O en todos los rincones de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Fíjense bien. Nosotros lo podemos interpretar como el inicio de la semana 70, ¿verdad? Cuando se ha predicado el evangelio en todas partes. Eso es algo que ya estamos viendo ahorita, porque a través de la maravillosa herramienta que es el internet, la palabra del Eterno está llegando a todas partes con una facilidad asombrosa, ¿no? Entonces estoy interpretando, no estoy diciendo que eso es, pero es una manera de interpretarlo. Y si esto es así, por eso les decía, nosotros estamos mucho más cerca de los tiempos del fin, porque dijo el Mashiach, entonces vendrá el fin. Pero la próxima semana vamos a empezar a hacer un análisis de lo que el Mashiach habló, de ese discurso, y vamos a ver y analizar qué cosas de las que él dijo ahí en Mateo 24 pueden ser realmente interpretadas ya como una realidad. O sea, qué cosas de las que él anunció que iban a pasar ya pasaron o están pasando en la actualidad, y ver si esto nos cuadra con el asunto del tiempo del fin, porque la clave es esa palabrita, ¿verdad? Tiempos del fin, porque la profecía de Daniel está sellada para los días finales o para el tiempo del fin, o fin de tiempos, como dicen. Entonces ahí la clave es una pregunta que plantea también Ministerios Gilgal y que dice, ¿en qué punto de la historia estamos? O sea, ¿en qué punto de la historia profética? ¿En qué punto de lo que la Escritura habla como tiempos finales? ¿En dónde estamos ubicados? Y creo que esa es la clave para realmente tener un entendimiento más claro de lo que dice Daniel, de lo que dijo Mashiach y de lo que dice el Apocalipsis. ¿Dónde estamos nosotros ubicados ahorita en esa línea de tiempo? Eso va a ser lo importante, ¿verdad? La clave. Y eso solo lo podemos descubrir entendiendo las señales. Y las señales solamente las podemos entender si las comparamos con lo que está pasando. Porque no hay otra manera, ¿verdad? ¿Qué ya pasó? ¿Qué está pasando actualmente? Porque lo que va a pasar, pues a eso sí no podemos, ¿verdad? O sea, no, nosotros no somos videntes, estamos tratando de entender una profecía. No estamos tratando de vaticinar algo, que eso ha sido el error en el que han caído algunos ministerios. Y ahí digo, muchos se han equivocado. Y ya dije yo, no es pecado equivocarse, ¿no? No es tampoco señalar o juzgar al que se ha equivocado. Ya dije yo, pues Pablo se equivocó, o sea, que no se vayan a equivocar otros. Ha habido diferentes ministerios, diferentes grupos que han anunciado el regreso del Mashiach para cierto tiempo. Los adventistas se han equivocado, los testigos de Jehová se han equivocado, el cristianismo se ha equivocado, todos. O sea, todos hemos en algún momento fallado, pero ¿por qué? Por tratar de, de jugar al vidente, por tratar de especificar un año, una fecha, y aquí esto va a pasar.
Entonces, más bien, a este punto es en qué punto de la historia estamos ubicados, dónde estamos nosotros y qué cosas están pasando. Entonces, creo que tenemos una ventaja bien grande, sobre todo por el tema de la pandemia, sobre todo por el tema del famoso reset, la Agenda 2030, todas estas cosas que es bueno documentarnos, que es bueno estar pendiente de lo que están haciendo los grupos que están en el poder en la actualidad, porque todo eso nos dice mucho, ¿verdad? Todo esto, el tema de la unión de las tres religiones más grandes del mundo, que ya tienen un edificio oficial, donde tienen ya reuniones, o sea, todo eso es material que a nosotros nos ayuda a entender dónde estamos parados en la línea de tiempo, y todas esas cosas al compararlas con el discurso de Yeshua nos van a ayudar a vislumbrar dónde estamos y qué es lo que sigue, ¿verdad? Posiblemente. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer a partir de la próxima clase. Y ahora sí, ¿verdad? Pues ahora sí, pues te vamos a entrar ya a quemarnos las pestañas más todavía. Ahora sí vamos a tratar, a esforzarnos por interpretar, hacer nuestra propia interpretación. ¿Sale? ¿Algún comentario más? ¿No? ¿Sí, hermano? Sí, no recuerdo el nombre, se los debo ahí, por ahí se los pongo luego, pero es interesante porque este cuate, le digo, es de los pocos judíos que se han atrevido a escribir un comentario sobre esto, y cuando estudié un poquito sobre él, entendí, dije, ok, es que me parece que este amigo es un cristiano que se hizo judío. Entonces ahí dije, ahora caigo, ¿no? Sí, es como que un cristiano renegado que se volvió judío. Entonces tiene las dos escuelas, y por eso él tiene mucho conocimiento del cristianismo. Porque yo cuando lo empecé a leer, porque el artículo está mucho más grande, ¿no? Y dije, ¿cómo sabe tanto? O sea, tiene muy estudiado el cristianismo. Ya después vi, era cristiano antes y se hizo judío, y ahora pues no sé si sea rabino o algo, pero pues también sabe mucho judaísmo, historia judía. De hecho, todo este comentario aparece en una página que se llama Enlace Judío. Ahí aparece. Y me fue el nombre, pero él tiene muchos artículos así. Le tira bastante al cristianismo, bastante. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque pues, él era cristiano antes y ahora le da con todo, ¿no? Pero sí, por ahí les comparto el nombre, y para que puedan, les pongo luego el link por ahí también, para que si quieren verlo así todo más completito, aunque realmente pues no nos lleva a ningún lado, como ya vimos, pero sí, si lo quieren leer. ¿Sale? Bueno, shalom, nos vemos, hermana Ketita, hermana Norma, Claudita, que estuvieron aquí presentes. Nos vemos más tarde. Shalom, shalom.